Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien. Gracias por estar acá. Y Javiera Corbalán, investigadora legislativa senior del Centro de Estudios Idea País. Javiera, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Y comienzo contigo, con lo que está pasando con este verdadero huracán que ha generado las declaraciones de Lautaro Carmona, la intervención que tuvo que hacer también la propia candidata ayer diciendo que no era la mamá de los dirigentes y hoy día discrepando abiertamente de las declaraciones del presidente de su partido. Sí, es bien poco comprensible qué está pasando con el Partido Comunista. La verdad es que va a ser muy difícil que dilucidemos si esto se trata de una pequeña estrategia o más bien de una pequeña táctica dentro de una gran estrategia a largo plazo, o si bien son derechamente declaraciones erráticas y sin demasiado sentido político por parte de Lautaro Carmona. Sin embargo, todo indica que es más bien lo primero, ¿verdad? Una cierta táctica dentro de una estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto particularmente? Parece ser que el Partido Comunista, considerando que Janet Jara va bajando en las encuestas, ¿verdad?, o que no le alcanza los votos para alcanzar a José Antonio Kast, se proyecta que no va a ganar finalmente la presidencia y entonces pareciera que lo que le conviene al Partido Comunista es seguir radicalizando a sus bases, desmarcarse de esta versión dulcificada de Janet Jara más hacia la socialdemocracia y mantener a sus huestes más de base, digamos, más activos. Y parece ser también que en paralelo con esto apuntar a ganar la parlamentaria, o sea, un Partido Comunista más fuerte en el Parlamento parece ser más funcional al proyecto político del Partido Comunista que apuntar a la presidencia. Natalie, ¿cuánto ha impactado en el comando, en las fuerzas oficialistas, en el ánimo también, diría yo? Bueno, sin duda este tipo de declaraciones no le hacen bien a ningún comando, a ninguna campaña y por supuesto que van generando sobre todo ruido, ¿no? Entendiendo además que la candidata ya se ha instalado como una candidata de coalición, pese a tener dos listas, se ha reconocido que estas listas son complementarias, la candidata tiene está recorriendo Chile, su foco está puesto en ir y recoger las problemáticas de las y los chilenos en regiones, con programas muy concretos como las medidas que han sido anunciadas estos días, ¿no? Sobre trabajo, sobre vida campesina, entonces agricultura. Entonces, la verdad es que este tipo de declaraciones no le hacen bien, por supuesto. Creo que quedarse de todos modos enfrascados en este tipo de nudos, ¿no? Tampoco el objetivo. Creo que el adversario está al frente y el llamado un poco es a que el mismo sector no siga haciendo eco de este tipo de esquirlas y se pueda ordenar detrás de la candidatura, entendiendo que, por supuesto que hay diferencias. Sí, estamos hablando de 9 partidos con muchas diferencias donde lograr la unidad, ¿cierto? Y converger un programa, por supuesto que no estuvo exento de dificultades, pero que sin duda el desafío ahora es ordenarse, seguir adelante, porque en el fondo a lo que hay que responder es a la ciudadanía que quiere unidad, que quiere un proyecto político, quiere votar por ideas y no quiere ver a las políticas y los políticos peleando. Sí, ahora, de todas maneras, ¿cuánto podría afectar también la campaña parlamentaria, Javi? Me parece que puede afectar de todas maneras, sobre todo porque esta misma unidad que está procurando la izquierda y que históricamente había sido lograda por la izquierda, a diferencia de la derecha, que es más bien reacia a la unidad, puede verse bastante fragmentada, perdona, esa misma izquierda, una vez que tú, por un lado, agudizas todo el discurso más radical del Partido Comunista y, por otra parte, intentas una Janet Jara más convocante, con una cierta vocación de mayoría, etc. Toda esta cosa tan ambigua, me parece, confirma una serie de falsedades que se ha dado desde el Partido Comunista y desde la candidata Janet Jara. No tenemos que olvidar al menos ejemplos como los siguientes. Uno, la idea de que no se estaba proponiendo la nacionalización del cobre, ¿te acuerdas? Cuando en realidad, revisando el programa, sí estaba. No se estaba proponiendo el aborto libre, cuando revisando el programa sí estaba. Y ha dicho también Janet Jara que ella no aprobó el tercer retiro, ¿te acuerdas?, de la AFP, y finalmente, haciendo memoria, vimos que sí había apoyado el tercer retiro. Exacto. Entonces, todo esto que parece como errático o parece como errores no forzados, más bien parece confirmar un determinado modo de conducirse de la candidata Jara y de esa versión o esa forma de ser izquierda. Sí, los llevo al otro lado, ¿no? A propósito de las críticas que ha recibido José Antonio Kast
por esta propuesta, ¿no?, de eliminar el préstamo previsional al Estado. Esta noche habló, José Antonio Kast aclaró que, al igual como ocurrió con la PGU, hay difamación, dice, por parte de sus opositores. Escuchemos lo que decía el candidato republicano. La PGU no se toca, el aumento de pensiones no se toca. Vamos a eliminar el préstamo, vamos a mantener la PGU y el aumento de pensiones. Y lo vamos a financiar desde el Estado, no desde los ciudadanos. Que no te mientan, que no te engañen. Te amo PGU, te amo devolver la plata. Ya, ahí está la respuesta, es muy en tono de redes sociales, llama la atención. Juvenil. Sí, muy juvenil. Oye, pero el tema de fondo, porque se abrió un flanco donde Janet Jara, pero también Evelyn Matei fue muy crítica con sus equipos respecto a esta propuesta de Kast. ¿Qué flanco abre el candidato republicano con esto? Pero es que acá, más que un flanco, acá hay una verdad. O sea, ¿qué dice la medida número 7 del plan de emergencia económica del candidato? Dice, de manera textual, dice, chao préstamo al Estado. Pero ¿qué es este préstamo al Estado? Este préstamo al Estado, lo que en realidad es un falso, él lo dibuja, ¿no?, de manera falsa, porque lo que es en el fondo en realidad es el 1,5% de cotización que el empleador destina hacia el Fondo Autónomo de Protección Previsional, y el cual, tal como su nombre señala, es autónomo, es decir, no depende de ningún gobierno de turno y tiene como objetivo mejorar ahora las pensiones, ¿cierto?, de nuestras jubiladas. Ahora, y sabemos que además ese aumento de aquí a enero del 2026 va a abordar, ¿cierto?, a 2.400.000 personas. Entonces, cuando Kast y su equipo dicen chao préstamo al Estado, en el fondo le están mintiendo a la población. ¿Por qué? Porque de llegar a implementarse significaría que esta población que se ve beneficiada con el alza disminuiría en promedio 80.000 pesos su pensión, y eso significa que hay un recorte directo a jubilados y jubiladas, ¿cierto? Lo que significaría que hay una precarización, y en el fondo esto que él dice que en su proyecto de gobierno está por fortalecer las pensiones, es todo lo contrario, porque en el fondo la está precarizando y está jugando al empobrecimiento de la vejez, ¿cierto?, de chilenos y chilenas. Javiera, con esa intervención de esta noche, ¿aclara o no aclara tanto? Me parece que aclara, al menos a nivel político, ¿ya? O sea, a nivel técnico, los detalles, puede haber algunas imprecisiones y serán probablemente los economistas los que tendrán que dilucidar esto, pero a nivel político se ve un José Antonio Kast bastante bien posicionado, capaz de desmentir algunas falsedades que se le imputan. O sea, él dijo claramente, cuando a mí se me imputa querer eliminar la PGU, eso es falso. Cuando a mí se me imputa querer disminuir las pensiones, eso es falso. Otra cosa es que él discrepe de los mecanismos que tradicionalmente se han estado proponiendo con las últimas reformas aprobadas. Pero eso no significa que los fines que se le imputan sean tales. Parece ser que José Antonio Kast se va afirmando en su campaña y en su camino a la presidencia. ¿Comete errores Kast? De todas maneras, se cuida mucho, sí, hablan otros por él, pero comete errores. No, y no solo él, también sus vocerías, ¿no? Salieron después sus vocerías a hablar de un supuesto bono del Estado que no está contenido en su programa económico y que en caso de ser implementado generaría una deuda fiscal que a corto, mediano y largo plazo ni siquiera su equipo puede decir cuál sería el monto, ¿no? Entonces, estamos frente a una candidatura, lo sabe él, lo sabe su equipo, que en el fondo está precarizando a la vejez y además en un país que está exigiendo certezas, mayor seguridad social. Entonces, lo vemos cometer, yo creo que más bien está cometiendo errores y además hay problemas de comunicación entre sus vocerías, ¿no? Que dicen una cosa, él dice otra y en el fondo vemos dos José Antonios, ¿no? Y no el mismo de su origen, ¿no? Intentando un poco desmarcarse del José Antonio de la Ultra. Vamos a ver cómo sigue esta campaña. Natalie, Javiera, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gracias a ti. Que estén muy bien.